Buenas noches, cordial saludo, profe, compañeros. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el trabajador social en las políticas públicas sectoriales e intersectoriales. Como ya lo pueden ver, mi nombre es Yorfai Mosquera, soy estudiante de cuarto semestre de trabajo social en la Fundación Universitaria UNIC. Bueno, respecto a las políticas públicas, pues existen muchas políticas públicas, políticas de gobierno, políticas sectoriales, políticas sociales, ¿sí? Pero en el día de hoy yo me voy a enfocar un poco más en lo que son las políticas públicas sectoriales, ¿sí? En ese aspecto, pues cabe resaltar que las políticas públicas son como el conjunto de decisiones que maneja el Estado como para mantener un orden social y un equilibrio dentro de los individuos. Bueno, aquí tenemos lo que es la definición del concepto de políticas públicas sectoriales. Yo realicé dos definiciones de acuerdo a unos documentos que estuve leyendo y unas recomendaciones que me hicieron. Pues, y una de las que más me llamó la atención fue que a través de las políticas públicas sectoriales se puede implantar o digamos que promover el desarrollo, sí, a través de la participación de los ciudadanos en la formulación de la política. No obstante, ante todo, una política pública pues cuenta con cuatro funciones que la componen, ¿sí? Porque digamos que logran que el desarrollo de ella sea, eh, digamos que se desarrolle de forma correcta y logre eh, alcanzar los objetivos, ¿sí? Tenemos la formulación, la implementación, el agendamiento y la evaluación, ¿sí? Pues digamos que dentro de estas definiciones o dentro de estos conceptos que son los que se utilizan durante la formulación de una política pública. También hay elementos como como, ¿qué? El elemento de planificación, la agenda pública, los recursos públicos, las acciones, digamos que de los funcionarios que están llevando a cabo la formulación de la política pública. Así como también la exploración de las diferentes herramientas que posibilitan la inclusión de las variables, digamos que con mayor eh, flexibilidad o claridad, ¿sí? Donde se logre ver, pues, digamos que, eh, digamos que las opiniones que tienen los ciudadanos o los habitantes de dicha comunidad respecto a la problemática que les afecta como tal. Bueno, aquí tenemos lo que es, digamos que dentro de todas las políticas, yo elegí la política pública de atención a la primera infancia, ¿sí? ¿Por qué elegí esta política? Pues en el lugar donde yo me encuentro en esos momentos, me hacía eh, y digamos que a simple vista se ven muchas falencias o digamos que se ven conceptos o las personas tienen algunas ideologías de sobre lo que es la política pública de atención a la primera infancia. ¿Qué pasa? Aunque dentro de la formulación de una política pública se debe contar con, digamos, que con el conocimiento claro, sí, y de la realidad, y los sujetos participantes más que todo son los ciudadanos, porque a partir de su realidad digamos que se formula la política. Pero algo que me llamó mucho la atención sobre la política pública, la atención a la primera infancia, es que esta va a tratar las necesidades de los infantes, ¿sí? Que en su mayoría son niños de 0 a 6 años. Entonces, dentro de esta política, pues digamos que me hacía pues, como unas preguntas, yo es como que se supone que la comunidad participa en la formulación de las políticas. ¿Cómo uno, digamos que, cómo se haría o cómo se hace para que los infantes puedan participar? No obstante, logré comprender un poco de que para formular la política pública de atención a la primera infancia, se plantea a partir de los sujetos que están a cargo de los infantes. Es decir, en ese caso sería como eh, agentes de, digamos que
agentes del gobierno como tal, o sea, como los programas que desarrolla el gobierno o las políticas que desarrolla el gobierno, sí, que sería como que logra que las personas que están a cargo de estos infantes puedan plantear o exponer las necesidades que tienen los mismos para desarrollarla de acorde a esas falencias. Sí, en este punto, pues ya tenemos lo que sería la implementación de la política pública para la primera infancia. Pues dentro de esa implementación y como leí anteriormente, pues yo elegí los sujetos participantes, que fue lo que comprendí dentro de el hecho de que para formular la política pública, la sociedad civil participa mucho. ¿Cómo está? Como la formulación de esta política, digamos que es para un grupo social que todavía no está en la capacidad de elegir o definir lo que le está afectando, ¿no? Entonces yo elegí los participantes, ¿sí? El gobierno nacional, la sociedad civil, que son las personas que están a cargo de los infantes, ¿sí? El sector público y el sector privado. ¿Qué quise hacer con esto yo? O sea, pues como que lograr que dentro de estos cuatro, todos esos participantes haya como una integridad y a raíz de eso se logre desarrollar una política que esté acorde a las necesidades de los infantes y a partir de ahí se pueda desarrollar la igualdad social que ellos necesitan para, digamos que, desarrollarse durante en los diferentes ámbitos. Bueno, aquí tengo lo que sería el seguimiento y la evaluación de existencias y resultados de la política pública de atención a la primera infancia. Yo elegí eh, estos 5 aspectos. ¿Por qué? Porque considero que para que una política pública logre desarrollarse y tenga viabilidad y se lleve a cabo todos los planes que se propusieron durante su formulación, ¿sí? Hay que tener en cuenta el aspecto económico, ¿sí? El aspecto económico, los factores de riesgo, la privación, los efectos, los resultados. ¿Por qué elegí yo esto? O sea, o por qué es importante que esto esté dentro de eh, el plan de seguimiento y evaluación de los resultados. Puesto que se va a realizar los análisis de productividad, de eficiencia del gasto, ¿sí? Por eso está la parte económica, así como de eficiencia, efectividad, costo-efectividad, ¿sí? Como también la calidad de las intervenciones que esta política está realizando y, y con, o sea, todo esto pues con el objetivo de generar información útil para evaluar la gestión pública como tal, ¿sí? Orientada pues como a tener los resultados que develen que sí se está mitigando como tal la problemática. Em, Asimismo como para lograr que los alcances de la misma sean de menor grado de incertidumbre, pues que digamos que no se lleva a cabalidad o que no se desarrolle de forma correcta. Eh, y que devele, pues digamos que un mayor nivel de impacto dentro de la problemática que se está tratando, ¿sí? Para solucionar las situaciones que presentan como tal la comunidad o el grupo social al que se le está aplicando la política. Bueno, así como las diferentes organizaciones del Estado también pueden participar dentro de estas políticas, o sea, dentro de la formulación de esta política, y la evaluación también es muy importante el hecho de que las comunidades tengan la capacidad de comprender, analizar y a partir de allí contribuir a la formulación de la misma.
Bueno, María, pues respecto a lo que te estaba comentando hace un momento sobre el tema de las políticas públicas, bueno, del trabajo social dentro de la formulación de las políticas públicas, y yo te quería como preguntar cuáles serían los principios a los que corresponde el proceso de planeación de desarrollo para a la primera infancia, ¿sí? Para la política de la primera infancia. Todo esto, pero desde la perspectiva del trabajador social. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, pues entendiendo que la profesión del trabajo social se enmarca en fomentar el bienestar en la sociedad de la niñez hasta la vida adulta, considero que las políticas públicas en pro de la primera infancia son mecanismos legales que están fundamentados a garantizar el bienestar integral de los menores, desde desde la garantía de sus derechos hasta el desarrollo integral de ellos, que tengan una vida sana, que se les proteja, que no se cometa violencia contra ellos. Y el rol del que el trabajador social juega ahí es que como que garantizar que esos mecanismos legales se cumplan para que esos derechos no sean violentados, porque generalmente se ve que a los niños se les violentan mucho sus derechos, a veces porque los padres no tienen conocimiento de esos derechos o así sucesivamente. Ahí entra el trabajo social a jugar ese rol de interventor, de guía y de protector hacia a esa política integral, hacer que se cumpla de una forma eficaz y efectiva en pro de generar un bienestar integral al menor para que crezca en garantía de esos derechos. Muy bien, sí, estoy de acuerdo contigo. Y no obstante, a partir de lo que tú planteas de la garantía de los derechos, yo pienso que desde la perspectiva del trabajador social como tal, debemos de trabajar con el tema de los enfoques diferenciales. ¿Por qué? Porque puede que dentro de un contexto o dentro del contexto en el que vayamos a trabajar o vayamos a implementar, obviamente cada niño, digamos que ha desarrollado una cultura o tiene una ideología a raíz de. Entonces sería como bueno trabajar desde un concepto diferencial que logre como generar igualdad de oportunidades independientemente de cada concepto que ellos tengan a raíz de lo que ellos consideran desarrollo. ¿Sí? Pues pienso pues que en ese punto el enfoque diferencial sería como un buen punto para trabajarlo partiendo de la perspectiva del trabajador social dentro de esa formulación. Pues considero yo no sé tú qué piensas. No, sí, es interesante ese punto porque en muchas ocasiones se puede ver que las políticas públicas cuando se generan van enfocadas a un solo eje y se debe tener en cuenta que hay diferentes perspectivas de cultura, de formas de vida, de crianza, diferentes pautas. Entonces hay que adaptar como esas políticas públicas a esos patrones. ¿Para qué? Para que no se violente, porque no se puede imponer por ejemplo, una persona que crea directamente en una religión y usted llega a trabajar con ello y ya quiere que, si usted no cree, ya quiere usted que esa persona se adapte a eso. No, hay que tener en cuenta que ese es su patrón de cultura y que debe respetársele y que debe salvaguardársele, por decirlo así. Y entonces, en ese tema, las políticas públicas tienen que tener ese enfoque, esa perspectiva del trabajo social para que no se falle en eso. Sí, sí, y muy de acuerdo contigo. Y respecto a lo que dices de las diferencias, pues yo considero pues que el objetivo durante del desarrollo de una política pública es sobre todo construir dentro del capital humano, o sea, como construir y desarrollar una igualdad, ¿sí? Que logre implementar, digamos que proyectos de desarrollo que genere cambios dentro de las diferentes culturas y logre como implementar. Digamos que tu cultura es muy diferente a la mía, pero estamos dentro de un mismo ámbito o dentro de un mismo contexto y tenemos que como lograr manejar las dos dentro de ese para que digamos que nuestra relación logre llevarse de una forma factible, que ni afecte tu desarrollo ni afecte el mío, pero que lo podamos hacer de forma conjunta. Y pues a partir de eso y de la perspectiva del trabajo social, como agente de integración, ¿sí? Y de planeación de desarrollo, considero que debemos estar muy ligados y mentalmente, o sea, muy capaces de generar esos proyectos
que logren evidenciar las problemáticas que presentan los infantes como tal, del tema que estamos hablando, y logre, digamos que, plantearlo que sea a largo plazo dentro de las formulaciones que existen, ¿cierto? De las diferentes formulaciones, o sea, cómo plantearlo y que se logre llevar a cabalidad, ¿sí? No es como que llegar y plantear una política pública, porque hoy en día existen varias que han sido planteadas, pero no se han llevado a a una ejecución correcta, porque en algún punto, digamos que durante la planeación, no se llevaron a cabalidad todos los pasos que eran consistentes. Entonces yo considero pues que desde ese punto debemos de estar digamos que muy integrados dentro de ellas. Efectivamente, y es que el tema de las políticas públicas no se debe solamente formular porque usted por encimita vio una necesidad, no, es que hay un tema de nutrición de unos niños en X o Y comunidad y vamos a formular una política pública, vamos a generar un plan de desarrollo, de alimentación, pero para eso primero hay que hacer un estudio, una investigación que estructure, que permita conocer el problema de raíz y en base a ese problema se formula la pregunta teniendo esas características, esas perspectivas, esas dinámicas de qué es lo que realmente está sucediendo, porque en la actualidad se ve que hay muchas políticas públicas formuladas en el tema de la primera infancia, de los niños y todo eso, pero que en su ejecución, en su desarrollo, han fallado porque no se ha tenido una óptica que permita visibilizar el problema fundamental. Entonces, eso es lo que suele suceder con las políticas públicas, que no se investiga, no se estudia la comunidad, el contexto, nada de eso, porque hay que tener muchos factores en cuenta para desarrollar una política pública. Las políticas no se pueden desarrollar. No, es que me antoje desarrollar una política pública en atención a la primera infancia que garantice la educación gratuita a los niños. No, listo, está bien, súper chévere, pero primero el estudio, la investigación, cómo se va a hacer, cuáles son esos actores que van a implicar en ese desarrollo, esa política pública. Y sobre todo la participación, ¿sí? Porque se trata que a través de la participación haya un proceso activo en el que digamos que se compartan las responsabilidades de las diferentes construcciones del plan, ¿sí? Es como integrar todo. Lo que le da, digamos, una legitimidad al proceso que va a ser viable y que va a permitir tener una sostenibilidad dentro del mismo plan y que esos procesos se lleven a cabo. Bueno, Exactamente. Tú muy bien lo has dicho.